Bueno, que los patitos, vamos a hablar de Bandeja de Plata. Bueno, nombre en inglés es The Fortune Cookie. Una película de 1966 con Billy Wilder y con E.A.L. Diamond. Y la pareja protagonista es los conocidos Walter Matthau y Jack Lemmon. Una película que podemos encontrar en Amazon Prime Video. Una película de los años 60 y que en buena medida nos remite a las producciones de Billy Wilder con E.A.L. Diamond de esa época, en la que podemos mencionar Some Like It Hot, que es una película aquella con Marilyn Monroe, con el propio Diamond. Pero bueno, no estamos hablando de Some Like It Hot, sino de películas que se le aproximan, como por ejemplo El Apartamento, 1960, o 1961, aquella película de la Guerra Fría, como es 1, 2, 3. Esta creo que está comentada en el canal un poquito, aquella con el señor de la Coca-Cola, que estaba en Berlín, curiosamente en el momento en el que se erigió el muro. Lo digo porque cuando vemos en el imaginario a la secretaria de el señor de la Coca-Cola, en un momento dado, el personaje de Gingrich, Walter Matthau, se pone a canturrear como lo hace la secretaria. La familia tiene algo que ver, con lo cual hay transposiciones de elementos propios de cierta visión de este camarada Billy Wilder. La visión del blanco y negro, no sé por qué será, porque ha hecho películas en color, pero lo cierto es, Some Like It Hot es en blanco y negro. La situación respecto de un pasado, porque Billy Wilder tiene como maestro a Ernst Lubitsch, ser o no ser, bueno, pues hay un elemento interesante. En buena medida tiene relación con el apartamento y con esa situación del personaje de Jack Lemmon, con el hecho de dejar o no dejar el apartamento para los servir de picadero de gente de su entorno laboral. En esa colusión respecto de lo del personaje del propio Jack Lemmon en el apartamento y del personaje de James Cagney en 1, 2, 3, tiene esa vinculación respecto del hecho de que lo confesó Billy Wilder y A.L. Diamond cuando estaban escribiendo el papel de Gingrich, del abogado. Estaban pensando en Walter Matthau. Cierto es, la extraña pareja les convertirá como en un ícono de dúo de personas, de actores con interpretaciones que estarán vinculadas, eh, como Zipizape, como Mortadelo y Filemón, en el ámbito audiovisual estadounidense y en el imaginario colectivo. Cierto es que no es algo que haya estado tantas veces en el cine, en las películas, Walter Matthau y Jack Lemmon, pero han tenido esa posteridad. La película nos traslada a un momento en Cleveland, en Ohio, lo cual es interesante por la reverberancia que tiene históricamente. Fue la culpable de la Guerra de los 7 Años, pero digamos que en este lugar estamos en la divada del deporte. Del deporte, del fútbol americano, o digamos que me recuerda ciertamente a Big Bang Theory, cuando Sheldon Cooper está con el padre de Bernadette en la casa de los Wolowitz, y revela cómo él ha tenido ese pasado con su padre en el que lo obligaba a ver los partidos antes de poder hacer los deberes. La línea de scrimmage y toda esta situación. Resulta ciertamente curioso porque cuando uno visualiza, por ejemplo, ellas dan el golpe, que incluso en la época de la Segunda Guerra Mundial, aun con sustitución,
se mantuvo la liga de béisbol, porque el béisbol tiene un componente más popular. La gente va al béisbol para pasar la tarde, se va a su comida, es como un deporte campestre. ¿Eh? Y la duración de los partidos es diferente. Ahí tenemos, respecto de lo que es el fútbol americano, un domingo cualquiera, una película de Oliver Stone, que seguramente dará para un vídeo, para un conversatorio, no lo sé, pero en cierta medida me resulta sugerente y sugestivo, por esa conexión que tiene Oliver Stone con el mundo de los gladiadores, como si fueran gladiadores modernos. Aquí es más pedestre. La conexión es con un hecho aparentemente fortuito. El señor Hinkle, que es el personaje de Jack Lemmon, es cámara, trabaja en la retransmisión deportiva. Mm, no sabemos si en color, posiblemente sí, pero las televisiones en aquel momento, recordemos que tan solo 3 años antes había habido el asesinato de Jack Kennedy en Dallas, Texas, y en buena medida era Walter Cronkite el que dio la noticia. Eh, bueno, pues en buena medida tenemos esa imagen en blanco y negro. Las televisiones en color no estaban tan difundidas y por tanto, a pesar de que pudiera salir la señal del estadio de los Cleveland en color, pues la televisión podía llegar en blanco y negro. En esa cobertura pues hay cámaras sobre el terreno a pie de césped. Y ahí está Jack Lemmon con su cámara para seguir las evoluciones de los jugadores. Y en un momento dado, Boom Boom, uno de los jugadores, pues tiene un percance con él y hay un accidente y un choque. Eso significa que los personajes empiezan a actuar tal y como está previsto, según su conceptualización. Cierto es que es una película con esa idea un poco naif, un poco de posiciones en donde es de tono realista o un poco fantasioso a la hora de la configuración de figuras que no son del todo realistas, pero sí simbólicas a la hora de presentar ciertas personalidades. Cierto es que la película va subdividida en capítulos, dura unas 2 horas, y en esta situación es cuando va a un hospital que en aquel momento era de nueva creación, ligado a esfera religiosa, por lo tanto privado, y que está ligado a la Iglesia Católica, lo cual resulta curioso porque en la imaginería que uno ve en lo que es la película se puede deducir respecto de esas monjas que están metidas, lo cual resulta ciertamente curioso, como si fuera un convento. No sé si llegó a ser real en algún momento o es la visión protestantosa de alguien, no ya de origen, pero sí metido dentro de la cultura estadounidense, de poner lo que el estadounidense medio espera de un hospital gestionado por católicos. La situación ahí ya empieza a establecerse respecto de lo que el cuñado, porque la vida del personaje de Jack Lemmon tiene una situación complicada porque tenía una mujer, luego se divorcia porque no respondía a las expectativas vitales que había podido tener respecto de éxito, prosperidad, y curiosamente luego cuando la vemos en un hospital distinto, porque cierto es, Jack Lemmon está en un hospital real, pero la otra está en una cura hospitalaria, pero no dentro de un hospital, como es un apartamento un poquito desastroso, con otra persona, sea amante, novio, lo que sea, que está, lo vemos en un momento dado, detrás de una mampara, en una ducha, y dado que
en primer término, el personaje de Gingrich dice que se va a querellar contra el ayuntamiento, contra el equipo de fútbol y contra la CBS en general por $1 millón. La gente pues puede tener esa tentación de decir, bueno, pues ya tengo el dinero, a pesar de que eso de pájaro en mano y ciento volando, bueno, refranes populares, en lo que nos centramos en ese hecho de que el personaje Ian Lemon tiene esa situación vital, él con su personalidad, y que le lleva a eso, la otra un poquito aprovechada, teniendo la idea de la prosperidad y de progresar en su carrera, y el cuñado con esa mujer y esa prole con los dos niños, que es parecido precisamente al personaje de Cagney en 1, 2, 3, donde también tiene esposa y tiene dos hijos, a pesar de que allí tiene amante, que es la secretaria, la que le hace la conversión idiomática, y aquí en principio no existe ese personaje. El personaje de Gingrich, cierto que es interesante porque dan esas pinceladas de trasfondo de lo que es la persona, porque en un momento dado, la relación con los abogados de campanillas, como los podemos ver a servicio del señor Barnes en Los Simpsons, respecto de eh, pues Lionel Hutch, que sería un equivalente tal vez de este Gingrich, pero a diferencia de Lionel Hutch, este Gingrich cuando se carea, porque sabe mover las piezas en cierta medida, y a pesar de que pueda parecer un poco tonto o inútil o demasiado con el dólar en el ojo, es un profesional, tiene, cuando quiere, sabe, porque está forrada la pared de el despacho de los abogados poderosos de la casuística. En el ámbito estadounidense, la, la situación de sedimentación se produce precisamente por crear precedentes. Es una forma del derecho, y esos precedentes respecto de los casos que es necesario para abordar a la hora de la investigación previa al juicio y que luego serán factores probatorios, lo domina perfectamente. Caso de no sé qué, que está en el archivo tal, año tal, y lo va como a pesar de la diferencia sustancial de base del elemento dinerario, de que seguramente no tienen los mismos casos, ni los mismos ingresos, ni las mismas posibilidades a la hora de estar suscritos a la newsletter, que luego pueden archivarse en forma de libros a la hora de tener esa posición, pero parece que a pesar de toda esta diferencia los ha leído, los conoce, los tiene tan interiorizados que sabe perfectamente ir por todos los libros hilando todas esas relaciones. Otra cosa es precisamente la desconexión respecto del caso, y de la interacción respecto de elementos que son incontrolables por el propio Gingrich, como es su cuñado y su personalidad. Y el factor Boom Boom, que tiene también su propia relación con su propio pasado y con su padre a la hora de tener una realidad, en este caso, puede que ligada al hecho de ser negro, puede que ligada a lo de los años 60 como es los derechos civiles, puede que reivindicando en cierta medida un papel. Bueno, pues eso no lo sé, porque no he revisado este tipo de vectores de la película, pero lo que nos presenta es que el factor Boom Boom afecta al personaje de Jack Lemmon a la hora de tener una conciencia respecto de lo que está haciendo y que tiene consecuencias sobre, no ya esos poderosos que tienen un seguro y que es calderilla el tener que pagar $1 millón o medio millón, o que sea un elemento de forzar una negociación en el que se llega a un punto intermedio y que $250,000, $500,000 para esas aseguradoras sea algo nimio.
Pero el vector de Boom Boom pues tiene esa afectación personal con alguien que él ha seguido, que tiene una conexión más próxima ni con su exmujer, a pesar de que le suba los efluvios cada vez que le menciona Gingrich la situación respecto de el propio cuñado, que en el fondo no traga, pero digamos que está el hecho de que se casó con su hermana y por lo tanto ahí está el factor familiar. En el propio hospital se ve a la hermana, se ve a la madre. Y eso, evidentemente, parece que el personaje de Jack Lemmon tiene una personalidad débil hasta el punto de estar subordinado, ya sea a la madre primero, luego a la hermana, la exmujer cuando era mujer, al cuñado, y por tanto, todos han ido laminando precisamente como vemos en el apartamento respecto del personaje del propio Jack Lemmon y tenemos ese juego respecto de cuál es la situación, cómo se establece el sueño americano a la hora de tener esa evolución respecto de lo que debe de ser. La introducción de Lincoln, que el propio Gingrich dice, buen presidente, muy mal abogado. La percepción que tiene respecto de Abraham Lincoln, la frase aquella de que se puede engañar a todo el mundo un poquito, pero no se puede engañar a todo el mundo todas las veces y a la misma vez y al tiempo y vamos, eso de que no sé, el engaño, la mentira al final es como perseguir a un cojo que se le coge relativamente fácil. Bueno, pues al mentiroso parece que se le coge más fácil todavía. Eh, y eso significa ciertamente que se remueven cosas dentro de el personaje de Hingley, de Jack Lemmon. Ya en la evolución natural de las cosas está el hecho de que cojan a un señor relleno de bigote y de sombrero para servir un poco como el personaje de el señor eh, no me sale el nombre del muchacho que protagonizó Gente Corriente, Ordinary People, a Timothy Hutton en la serie Las reglas del juego, que es el papel de garantista de la aseguradora a la hora de poner en circunstancias el hecho respecto a una reclamación a un seguro, verificar si es legítima o no antes incluso de entrar al circuito jurídico. Aquí le tenemos, es una persona que tiene sus más y sus menos respecto de el abogado Gingrich, se conocen previamente, es a quien acuden los abogados de campanillas que van a representar a la ciudad, al equipo y a la CBS. Y ciertamente nos encontramos con esa situación en la que debe de fingir y tratar de adelantarse unos pasos. Está ahí la comida china, en donde, cierto es, hay 4 platillos y en el propio hospital el cuarto es de una serie de dispositivos, de ampollas para simular los efectos. Cierto es que se colude una situación anterior en donde han jugado el paracaidismo los dos hermanos en el pasado y hubo un pinzamiento de una vértebra en la columna y que van a hacer pasar como novedosa respecto de ese accidente en el estadio en donde está implicado Boom Boom. Y al jugar con esto, el informe que hace con investigadores internacionales, incluso uno de Suiza, que está convencido de que es fraude. Bueno, pues el informe no es concluyente, porque de los expertos, solamente el suizo, tiene esta posición tan radical. El resto, pues se pliegan
en buena medida a las suposiciones que el señor Gingrich ya tenía previamente de lo que debían de decir. Y por eso mete estos elementos. De un veterinario, de alguien que está suspendida la licencia, pero que hace estos trapicheos y estas situaciones para tratar de sobrevivir. La situación, precisamente en ese momento, con la galleta de la fortuna china, en la que después de haber visto esa película antigua sobre Lincoln, en el que desde la parte de atrás de un tren dice eso de que se puede mentir a unos pocos y todo esto, pues en la galleta de la fortuna dice lo mismo, lo cual resulta ciertamente curioso. Eh, Le está tratando de meter el código de la situación del sueño americano, en el que hay que ser honesto. Abe, el honesto, por eso, mal abogado. Eh, la idea de que solamente con las verdades se puede prosperar y que hay que ser transparente y que los pícaros no obtienen beneficio nunca. Y por tanto ahí estaría esa contradicción respecto del deber ser. Tampoco es la abuelita Capra. La abuelita Capra tiene otra formulación en sus películas, incluso olvidando el hecho de dosis de mala leche, como Juan Nadie, aquella película de 1941, o previamente en otras en la que la abuelita Capra, pues no diré Caballero sin Espada, sino otra con Jimmy Stewart, como era aquella de la Navidad, en donde también hay sus dosis, bueno, en buena medida la abuelita Capra ha tenido esta conceptualización a posteriori respecto de ser un poquito eso, la abuelita Capra, que te cuenta las admoniciones un poco dickensianas como en Cuento de Navidad, y luego eso ha permeado en cierta medida en dirección a Steven Spielberg, que me pareciera como un cierto heredero de la abuelita Capra en las películas que ha hecho en los años 80, 90 y siglo XXI. En esta, el señor Billy Wilder, en buena medida, no trata de ser del todo catecumenizador que hay de las lecciones de vida, sino pone un fresco de situaciones en las que usted, espectador, es el que tiene que juzgar qué es lo que ve y cómo valora la posición de los diferentes personajes, ya sea el de Boom Boom, con esa situación que entiende perfectamente la situación de su padre, que entiende la situación suya, de que el juego es algo limitado en el tiempo, que establece un salón recreativo, propiedad de él, para ir estableciendo la transición para la posterioridad, pero la situación se ve afectada precisamente por el caso sobrevenido del personaje de Jack Lemmon. Y luego Jack Lemmon entenderá que es cierto que parece que él no puede hacer nada ni por su madre, ni por su hermana, ni por su ex mujer, y tampoco, ni siquiera por él mismo, pero digamos que puede devolverle una cierta normalidad al señor Boom Boom, debido a que un solo pasito le desvió respecto de su padre, que era alcohólico, que se había metido en problemas y se habían rehabilitado en cierta medida familiarmente a través de ese éxito de Boom Boom en el tema deportivo. Jack Lemmon tiene, como decía, esa situación en la que es flojo y deriva de toda esta situación en la que vamos de muy pocos escenarios, como es el hecho del hospital, antes el estadio, y después la casa, el apartamento, en el que enfrente, y se ve bastante claro porque tiene una mirilla a través de la cortina, en donde la cámara está grabando y con unos evidentes um, micrófonos en los radiadores de la calefacción, lo cual ciertamente hace que sea un juego de espejos respecto de algo que es bastante más sostenido respecto de la vida de los otros,
Das Leben der Anderen, aquella película del 2006 que comentamos con Mariano López de Miguel en un conversatorio. Y allí los micrófonos están bien establecidos hasta el punto de que el autor solamente se enterará tiempo después cuando se lo diga el señor exministro de la Deutsche Demokratische Republik. ¿Mm? Ahí la diferencia, porque aquí esto es muy evidente, por lo menos para todo el mundo, salvo para el inocente de Jack Lemmon, y cuando termina, porque termina cuando ya hay una pasta encima de la mesa, está a tocar, le dijo, te voy a dar en bandeja de plata, ahí el tema del nombre en castellano, a diferencia de otras traducciones del título, te voy a dar el dinero en bandeja de plata. Y se lo da, y está a puntito, pero el personaje de Jack Lemmon, entre comillas, sabe que eso está mal, que no debe de ser así. Y por eso, al final, acaba revelando de que era un truco, de que en realidad está bien de salud, de que está todo maravilloso, aunque en un primer término, en un primer round, está el hecho de no está la luz dada, pues da todas las luces y les dice enfoquen y se pone a dar saltos, piruetas y todo eso. Luego está el asunto chistoso de, bueno, va a salir por algún lado, Gingrich, para decir alguna cosa y tratar de escudarse respecto de tratar de sobrevivir, porque plomo con plomo se hunde. Y él tiene que seguir teniendo como el caso que estaba teniendo, porque vemos un par de situaciones en las que, por ejemplo, trata de mandar por una cáscara de plátano y un resbalón. eh, Trata de ser imaginativo para tratar de mandar a ciertos elementos para obtener su parte del pastel. Pero aquí se presenta eso como aquel que es la persona normal y el reverso tenebroso en la persona del cuñado, tratando de ser pejiguero, buscando la doblez, buscando las mentiras del sistema para tratar de establecer. Y la película finaliza en buena medida con esa situación en la que va al estadio, se encuentra a Boom Boom quitando sus ropas, saliendo y él pues no sabe lo que va a ser de él, abandonará el fútbol, ya tendrá que irse a otra ciudad, pero revive esa posición que es la única verdadera. No estamos aquí para hablar de Richard Farnsworth y de una historia verdadera, aquella película de David Lynch, y que tiene vídeo en el canal, eso quiero recordarlo. Para David, bueno, David Lynch falleció, Richard Farnsworth antes falleció, pero Boyero, que le hizo una bonita crítica, ese sí, sigue existiendo, así que para Boyero tenéis una explicación de una historia verdadera. Pero no, estamos hablando ciertamente de esa historia auténtica, porque desbrozado de todas esas mentiras que Ian Lee Diamond y Billy Wilder han ido metiendo respecto de los personajes que han ido apareciendo, esa relación que han tenido respecto de la cámara, respecto del juego, a pesar de que sea en buena medida profesional, tanto de uno como otro, se han conocido, se han reconocido a través de ese juego como es el fútbol americano. Y por lo tanto, ese conocimiento mutuo sirve precisamente para retomar en buena medida, por lo menos la carrera de Boom Boom, para que le vuelva a picar el gusanillo de jugar al fútbol americano y se ponen a darse pases por aquí y por allá. Y ahí es esa finalización bastante clara. No sabemos cómo va a ser el futuro ni de los abogados ricos, ni de el señor del bigote y orondo y sombrero, ni de Gingrich, ni de la ex que estaba por allí y le ve, pero luego se volverá a ir porque necesitaba $20.000 para hacer prosperar su carrera como corista y mujer del espectáculo. Tampoco sabemos lo que va a ser de Boom Boom ni lo que se va a hacer del propio Jack Lemmon, porque
cómo volver a la CBS en las circunstancias en las que se ha visto envuelto. Pero bueno, como fresco histórico no, pero de personas, de dibujo, a cincel, con un poquito de esa mala leche, de buena escritura, pues ahí tenemos, en bandeja de plata, como una película que puede y merece ser vista al menos una vez. Y sin más, queridos panquitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpien.